En estos días muchos de nosotros experimentamos este distanciamiento social ya extendido en la mayoría de los países occidentales, en Europa por supuesto, en el norte de América, México, en Sudamérica también, por causa de esta pandemia ocasionada por el coronavirus. Y bueno, hemos querido de alguna manera, siendo forzados a no poder encontrarnos como lo hacemos regularmente alrededor de algo de comida y de una agradable conversación, pues conectarnos por lo menos virtualmente con Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, y en esta ocasión también contando con la presencia del doctor Huáscar de la Cruz, quien es director de Ministerio Reforma, una agencia de comunicación social de la Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica, y alguien que también colabora con nosotros regularmente. Y bueno, es un placer saludarlos a todos ahora a la distancia. Guillermo, ¿cómo estás experimentando tu distanciamiento social? Bueno, me parece a mí una especie como de castigo sublime estar encerrado entre cuatro paredes, aunque claro, yo tengo la ventaja de estar con Patricia, aunque claro, cada uno tenemos una distancia de 1,5 metros por lo menos. Eso no suena muy bien, pero es la realidad. Este distanciamiento social puede ser una bendición para algunos de nosotros. No sé la opinión de Huáscar, ¿eh? Sería interesante. Huáscar, ¿cómo lo estás viviendo tú en México? Acá en México recibíamos con bastante preocupación las noticias de este coronavirus por el problema tan grave que tenemos en nuestro sistema de salud en México, y un sistema colapsado sería una grave crisis aquí en nuestro país. Pero hasta ahora el distanciamiento social no es una realidad porque se ha programado a partir de la próxima semana, aunque ahora se está dando la fecha de mañana para comenzar a suspender clases, suspender actividades grupales y cada quien quedarse lo más posible en casa, pero todavía no hemos entrado en esa fase. Por ejemplo, en el estado de Tabasco, que su servidor vive, hay solamente un caso hasta ahora, pero ese caso ha encendido las alarmas, porque entonces ahora nos dice, sí, ya nos llegó y entonces debemos estar preparados. No sé si ustedes en México, Huáscar, han experimentado también el pánico generado en las tiendas que ha dejado sin papel higiénico, sin papel de baño, a los Estados Unidos. No solamente con el gel antibacterial, prácticamente se acabó desde hace como 3 semanas, ya es difícil conseguir algo así. Pero por lo general acá todavía hasta el fin de semana pasado, que fue festivo, la gente andaba en la playa, en las plazas, en el cine, en los campos deportivos. Es decir, el mexicano por lo general es demasiado social. Hablemos un poquito de uno de los artículos que nos ha llegado en estos días, que viene de la revista Science News, que habla de posibles tratamientos para la enfermedad, el desarrollo de algunas vacunas y la posibilidad de reciclar medicamentos que ya existen, fármacos que ya se aplican para el tratamiento del SIDA, del SARS y de algunos otros tipos de influenza. Bueno, yo estaba leyendo este artículo, creo que son buenas tratativas. Me sorprendió mucho, hablando desde el punto de vista científico, el anuncio hecho tanto en China como en Estados Unidos, de que ya se estaría experimentando una vacuna con seres humanos. Esto me sorprendió mucho porque normalmente una vacuna, desarrollo lleva aproximadamente 1 año y hasta 2 años, pero no sé si será por la emergencia o por lo que tú estás diciendo, Gerson, en este reciclaje de medicina. A lo mejor se está intentando hacer un cóctel que pueda prevenir el esparcimiento de este virus. Y lo que llama la atención también es que nos haya tomado tan desprevenidos, tan faltos de preparación. Es la condición humana, disculpa, pero yo creo que no estamos preparados para muchas cosas. ¿Y a qué crees que se deba eso? ¿Por qué somos así? Somos así por la condición de pecado, ¿no? Y de una especie como de indiferencia ante la vida o ante la muerte. Yo creo que es una cuestión de la desidia humana, es decir, no queremos realmente reconocer de que somos frágiles, de que somos personas que estamos en una condición, yo diría, de necesidad mutua unos de otros y de las nuevas tecnologías. Yo creo que probablemente es parte o una suma de todo esto. Sí, yo creo que hay diferentes ángulos desde los cuales ver esta situación. Por ejemplo, para mí, una de las perspectivas muy notables que nosotros debemos tomar en cuenta es la humillación del orgullo humano.
Yo por ahí escuché a un presidente muy conocido decir que está bajo control, pero qué impresionante darnos cuenta que un elemento microscópico pueda causar tanto caos a nivel mundial. Entonces, creemos que lo tenemos todo bajo control, pero en realidad no es así. Cuando escucho que los tratamientos que se están utilizando en este momento como posible remedio contra este problema son los que se usan con el VIH y eso, estamos hablando de otra liga, de otro costo, de otras inversiones mayores. Estaba pensando lo pronto que esta conversación se voltea hacia el lado de la trascendencia humana. Hemos hablado de la condición humana, a veces que no facilita la solución a problemas como el que estamos atravesando, esta pandemia del coronavirus, y la búsqueda de trascendencia también. Es interesante que en los Estados Unidos se nos ha instado a la oración desde plataformas de poder y de un presidente que no solamente no participa. Que no visita la iglesia mucho. No, que no va, que no le interesa y que se distancia incluso él personalmente. Sin embargo, una gran declaración que nos llega hace unos días de que nos dediquemos a orar, un llamado a todas las fees a unirse en este sentido. Y hay un artículo de Christianity Today, sin embargo, que dice que esta actitud religiosa de una fe sin temor realmente no responde a inquietudes del alma humana, sino a posicionamientos políticos. Y me llamó mucho la atención que una revista cristiana como Christianity Today, una revista religiosa y reconocida de los Estados Unidos, pues tome ese matiz, ¿no? De que de pronto no respondemos a esto que nos hace cuestionarnos nuestra existencia desde la perspectiva de la fe, sino con ciertos posicionamientos políticos ya preconcebidos. Estaba muy interesante una especie de gráfica que puso Christianity Today haciendo referencia a esta epidemia o pandemia, como se le ha llamado, y cuán preocupados están los norteamericanos, por ejemplo, de que una epidemia gigantesca pueda ocurrir en los próximos 25 años en los Estados Unidos. Y entonces el gráfico dice que en realidad la gente está entre un 39, un 47% realmente preocupada. O sea, lo que decía Huáscar a lo mejor tiene toda la razón del mundo, es decir, estamos en una actitud de orgullo, de soberbia, pensando que las tecnologías pueden resolverlo todo. ¿No nos da miedo realmente que un elemento microscópico pueda terminar con un gran porcentaje del género humano? Esa es la situación en la que nos encontramos. Pero la revista apunta a esta realidad de afirmaciones de fe que por el tono que adopta siento que califican de inconscientes, es decir, que hay una despreocupación general acerca de todo esto porque al fin de cuentas tenemos la presencia de Dios que nos apoya en medio de situaciones como esta. Pero discúlpeme usted que yo sea tan light, ¿no? Tan ligero, pero es la misma fe que tienen los boxeadores, por ejemplo, cuando antes de una pelea dicen me tengo mucha fe. Y después son noqueados al primer round, ¿no? Ahora, lo que vi en el artículo de Christianity Today es que están presentando una investigación hecha, están hablando de las percepciones que se tienen en diferentes grupos religiosos en los Estados Unidos. Y también apunta el hecho de que con esta pandemia esa actitud está cambiando. Ahora, por otro lado, también debemos ser conscientes aquí que mucho del pánico que esto ha generado es irreal. Es decir, aquí no se trata tanto de los estragos que puede hacer esto, sino de la gente vulnerable y del colapso que puede crear al contagiarse tan rápidamente. Entonces, no es que pueda destruir a toda la humanidad así que por sí, ¿no? Es simplemente que hay gente vulnerable que no va a poder ser atendida y no hay un remedio para atender esto de manera efectiva. Y desde la perspectiva de la fe, Guillermo y Huáscar, ¿podemos afirmar esta idea de fe que vence al miedo, fe sin temor, o pudiera ser un acto de inconsciencia, o pudiera generar, más que ser un acto de inconsciencia, pudiera generar una actitud de inconsciencia y de despreocupación por la situación que vivimos en el mundo en la actualidad? Creo que la fe se sustenta en el poder de Dios, es decir, siempre confiamos en que Dios
va a actuar de una manera que nos sorprende muchas veces, pero no una fe solamente que se expone a cualquier cosa porque creemos que tenemos una sobreprotección. Yo no creo en ese tipo de fe. Yo recuerdo en mis lecciones de catecismo que se dice claramente que nuestra fe se basa en el hecho de que en la vida y en la muerte pertenecemos completamente en alma y cuerpo a Dios. Y entonces la fe que nosotros tenemos no solo responde a la posibilidad de sobrevivir, sino a la posibilidad también de que nosotros seamos la lista de los fallecidos, pero sabemos que tenemos una esperanza. Entonces ahí es donde yo también entro un poco en desacuerdo con la forma en que se interpreta la encuesta ahí en Christianity Today, en el sentido que todo se debe a cuestiones políticas. No necesariamente, también hay cuestiones espirituales profundas, el de saber que no necesariamente es que no nos va a pasar algo, es también de que si nos pasa, estamos confiados en que tenemos una esperanza de vida eterna y de estar con el Señor para siempre. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación hoy mediatizada por la tecnología, tratando de mantener ese distanciamiento social recomendado por todos los gobiernos realmente alrededor del mundo. Quisiéramos animarte a que nos contactes y des tu opinión acerca de estos artículos. Hemos puesto enlaces en nuestra página de internet radiomoody.org. Y también puedes encontrarte con nosotros en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación llegue hasta ti en el día de hoy, también con la colaboración desde México de Abraham Pérez, quien nos ha ayudado a conectarnos con Huáscar en el día de hoy. Así que muchas gracias al equipo de producción. Y bueno, confiando que volvamos a encontrarte en otra entrega de esta conversación entre amigos con Huáscar de la Cruz, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, deseándote que pases un buen día y que Dios te bendiga.